Vamos a iniciar la segunda sesión del Congreso Ilustrando la Diversidad. Contamos con la presencia y la participación de una gran ilustradora argentina, Mónica Weiss. Como ya sabéis, la obra de Mónica se puede admirar también en la exposición que inauguramos ayer, Ilustramundos, en el Pazo de Fonseca. Y yo quisiera, ante todo, agradecer a Mónica su disponibilidad desde el primer momento, incluso cuando esto no era más que un sueño, su entusiasmo para subirse a un vagón que todavía no tenía locomotora, su afán por colaborar. Yo creo que Mónica desprende entusiasmo y ese entusiasmo fue para nosotros parte de esa gasolina necesaria para empezar a viajar. Cuando conocí a Mónica Weiss hace un par de años en Buenos Aires, tomando un café al lado de la Biblioteca Nacional de Buenos Aires, sucedió algo de esos encuentros casuales o causales, es decir, vienen dados por una causalidad que puso en marcha algo. Fuimos compañeros en una mesa en la cual teníamos que intervenir los dos y por cuestiones absolutamente inesperadas, su ponencia y la mía engarzaban como si fueran dos corchetes, ¿no? Una cosa muy curiosa y que nos interesó a los dos mucho. Y después ya vino el conocimiento mutuo y descubrir en Mónica, yo diría, nunca se lo he dicho, lo voy a decir hoy por primera vez, para mí Mónica es como una mujer matrioska. Hay como varias Mónicas superpuestas. La primera matrioska fue la arquitecta. Ella es arquitecta de formación, fue arquitecta de profesión durante muchos años y sigue todavía emergiendo esa arquitecta de vez en cuando. Por ejemplo, cuando se preparó la gran exposición de ilustración argentina para llevar a la Feria Internacional de Bolonia, Mónica fue la responsable del diseño de ese espacio que nos impresionó a todos. Entonces, la matrioska arquitecta continúa ahí, si bien rápidamente fue desplazada por otras matrioskas que le apetecían más a Mónica desarrollar. Nació la ilustradora casi por casualidad. Bueno, no existen las casualidades en algunas cuestiones, vienen dadas porque es necesario que surjan. Ilustró su primer libro sin esperar que fuese un libro. Descubrió que quería ser directora de cine, pensó que ya no iba a serlo nunca y descubrió a través de la ilustración que también podía ser directora de cine. De hecho, si advertís las ilustraciones de Así se baila el tango que están en la exposición Ilustramundos, descubriréis un punto de vista de cineasta, de cinematógrafo, es decir, hay una cámara que está detrás. Sigue curando exposiciones, la más reciente, esta que se acaba de inaugurar en el Centro Cultural Recoleta de Buenos Aires, uno de los más importantes de la capital argentina, lleva por título Aguafuertes porteñas, de Roberto Art, una exposición que congrega a nada menos que 250 ilustradores, dialogando sobre la obra de Art. Ha escrito libros. Creo que además su punto de vista como analista, como persona que piensa y que expone ideas sobre el mundo de la ilustración y de la literatura es muy genuino, muy interesante. Por lo tanto, podemos decir que en su conjunto Mónica representa, y ella lo dice en la biografía del catálogo Ilustramundos, casi como una formación o un afán de desarrollar un punto de vista casi renacentista, ¿no? Una mujer que le gustan, le interesan muchos aspectos que entre sí van colaborando, concatenándose y convirtiéndola pues, en la Mónica matrioska que tenemos aquí y que nos va a ofrecer la conferencia titulada Multiculturalidad y libros ilustrados, luces, sombras, latidos y fantasmas en el jardín americano. Tiene la palabra.
Bueno, creo que hay que aplaudirlo. Nunca me dijeron cosas tan hermosas. Yo te aplaudo. ¿Se escucha bien? Yo soy latina y grito mucho, así que ustedes me van parando si ven que me entusiasmo demasiado. Me gustaría pedirle a la gente de allá arriba si puede bajar las luces, así se van a ver mejor las imágenes. Sí. ¿Bajáis las luces, por favor? Sí. Muchas gracias. Bueno, lo primero que quiero decir es que estoy muy feliz de estar en Santiago de Compostela. Como vos contaste, hace 2 años nos encontramos, 2 o 3 años, no me acuerdo, en un congreso internacional en Buenos Aires de una manera totalmente fortuita y sorprendente. Los dos nos sorprendimos con el discurso del otro. Y bueno, y estamos acá. Es muy emocionante porque después, en estos poquitos días que transcurrieron, ya formamos una especie de familia artística con quienes estamos compartiendo esto. Y pienso que va a ser algo que va a traer muchas consecuencias buenas. Quiero agradecer muchísimo a la universidad y muy particularmente a vos, José, porque estos años de preparación y eso fueron interesantísimos. Bueno, voy a empezar. ¿Entregaste la bibliografía? Va a ser entregada ahora, en cuanto empieces tú, va a empezar a pasar por ahí. Muy bien, sería muy interesante que se haga ahora. Les cuento, como voy a hacer un panorama bastante rápido y con muchos libros sobre todo lo que pude tomar de Latinoamérica, les preparé una pequeña bibliografía porque son como 65 libros y si los nombro a todos y a todos los autores y las editoriales va a ser muy tortuoso. Así que con eso ustedes se van a poder manejar y si a alguno les interesa particularmente lo van a poder marcar o algo. O les queda como bibliografía para después. Bien. Lo que hoy llamamos América existía desde mucho antes de llamarse América y de una forma menos homogénea. La palabra América intentaba englobar a cientos de paisajes y culturas contrastantes, sociedades complejas que se encontraban en distinto grado de evolución y todo ello en una sola unidad geográfica. La idea de América es entonces una construcción cultural a partir de su conquista por Europa. Y en esa construcción que aún continúa, podemos encontrar algunas ideas que permanecen latentes desde sus cimientos. Una de ellas, una idea importante que siempre surge cuando se dice la palabra América, es la idea de América como paraíso. Y los humanos como una especie salvaje más entre la jungla. En esta conferencia igual no me voy a referir a toda América, sino a Latinoamérica, ese territorio gigante, unido por 2 idiomas parientes, el castellano y el portugués. Y eso a pesar de que los mercados editoriales de ambos idiomas vivan vidas paralelas y se ignoran metódicamente. En ese esquema que están viendo ahí, en pantalla, intenté mostrar el comportamiento radial del mercado editorial latinoamericano de libros para niños. El centro hacia el cual confluyen los rayos sigue siendo Europa. ¿A qué me refiero? A excepción de México, Brasil, Argentina y un poquito Venezuela, que distribuyen tibiamente entre sí, o sea, entre esos 4 países, casi todos los libros ilustrados producidos en Latinoamérica o por artistas latinoamericanos que viven en otras partes, casi todos esos libros que tengo en mi biblioteca los adquirí en Europa o en Buenos Aires, pero son libros producidos por editoriales europeas. Porque en Buenos Aires es imposible encontrar libros, por ejemplo, de nuestros países limítrofes, de Chile, Paraguay, Uruguay, Bolivia. No hay un solo libro chileno en Buenos Aires.
esto que estoy contando se va a notar mucho en la presentación porque van a ver que la mayor parte de los libros que muestro son de México, Brasil, Venezuela. Hay alguno de Ecuador porque me hice muy amiga de una ilustradora ecuatoriana y me lo mandó y así. Lo mismo ocurre con los artistas latinoamericanos que nos conocemos en las ferias internacionales, particularmente en Bolonia. Con Gustavo nos hemos encontrado en todas las ferias europeas, pero nunca en América. y eso es una cosa es un comportamiento muy impresionante. Es muy difícil. Yo para preparar esta conferencia quise conseguir material de otros países y me resultó casi imposible. Un detalle que les cuento es que van a ver que el esquema me quedó algo atigrado y lo estaba por cambiar y poner unas flechitas tradicionales, pero después pensé que estaba bien dejarlo así porque me introduce al primer libro que vamos a ver y al primer tema, que es la sensación de presencia del paraíso selvático en los libros ilustrados de Latinoamérica. En Tigres de la otra noche se acentúa la percepción sensorial, no solo porque el collage es un libro todo como se ve acá con ramitas y hojas y cosas por el estilo, sino por el tema que son las permanentes apariciones en los sueños y en la vida cotidiana de un tigre en la vida de un chico. En De noche en la calle de Ángela Lago, brasilera, esta sensación se traslada a este niño de la calle que pide moneditas por hacer malabares en las esquinas y también a veces roba, como en esta escena que estamos viendo, y cumple. Ese es un libro muy fatalista y al robar esto va a cumplir una especie de profecía de un círculo del que no va a poder salir. Yo lo veo a esta escena como, comparada con la anterior, como un niño tigre en la jungla urbana. En La niña y la gata, esta sensación, es una escena en un ámbito mucho menos hostil. Este es el de una pequeña afortunada de clase media, que todo toma una escala más amable. El tigre ahora es una gata y la jungla es un jardín. Delius, en Crecí hasta volver a ser pequeña, nos mete en una selva jardín que invade nuestra vida cotidiana y social con los colores líricos de un encuentro muy feliz con amigos y niños. Y no sé si conocen este libro es muy conocido en Argentina, pero este es un libro donde explota el color en todas las hojas y las escenas nocturnas como estas son todas en violetas y naranjas. Es una forma también de aparición de la selva, este color fulminante. Ustedes comparen, como yo vengo de Argentina, que es un lugar no selvático, sino más bien patagónico, en Argentina casi toda la fauna y la flora es gris o marrón, pero a medida que vamos subiendo se va poniendo todo fulgurante como esto. En Hugo tiene hambre aparece también esta idea del paraíso. Este es un niño de la calle que no tiene casa, pero tiene hambre, y a él en la plaza es lo que le sirve como una selva, como un lugar donde puede... es un lugar de ensueño y un lugar de deseo. Y hay un cambio de escala importante porque instala al personaje en un universo previo e inmenso, algo inabarcable como es la selva, como es el deseo. Cuando los gatos verdes cantan, es de Eulalia Cornejo. Este es un libro ecuatoriano y a pesar de las pinceladas tan dulces que suele usar Eulalia,
vemos estos gatos verdes, geométricos, flotantes, pero a pesar de toda esa sofisticación gráfica, no pueden esconder su origen tigre, estos gatos, porque las leyes de la selva asoman en las sombras de sus ojos y en esa sonrisa irónica, como que te estoy por comer. En El príncipe me da fiaca, vemos una escala algo loca en las botas, ven las botas gigantes sobre el territorio. ¿Qué suelo está pisando este príncipe? Gracias. A mí este dibujo, hay muchos de este tipo, siempre me hace pensar en la civilización o en el paisaje actual como si fuera una maqueta ficticia arriba del paisaje real. Eso es algo tal vez que lo siento mucho por lo primero que les conté, de que hay una América previa a llamarse América, ¿no? Pero es como que este suelo se ve muy artificial, porque abajo está el suelo salvaje. El paraíso latente también aparece por el camino opuesto, que sería poder representarnos el campo soleado, la pampa verde, la vaca colorada, en una puesta en escena de caja de juguetes como esta. A todo americano en Europa le llama la atención dos cosas, la discreción del color y la falta de espacio. Es como si estos dos elementos abundaran en América. Y será por eso que en los libros latinoamericanos encontramos mucho uso del color y del espacio del libro como recurso simbólico. En los libros, a lo que llamo el espacio del libro, es a que en un libro ocurre algo que no ocurre en ninguna otra arte plástica y es esta línea del medio. Esta línea del medio es muy importante para nosotros, para cuando estamos pensando el libro y la idea de, por supuesto, de la sucesión, o sea, de la narración y eso implica que en una lámina no vamos a poner toda la información, sino que la vamos a ir llevando. Y en la composición las dos cosas que más influyen son el lomo y los bloques de texto, que son dos elementos que en ninguna otra disciplina visual tenemos que tener en cuenta. Les voy a mostrar una serie de libros donde eso se explota al máximo o se estudia. ¿Conocen este libro? No, acá no llegó. Este es un libro brasilero muy conocido. Allá sí que es conocido en Latinoamérica. Lo compraron muchos otros países de América. Originalmente es brasilero. Está pensado por Roger Mello. Y en este libro vemos lo siguiente. Es una historia de amor entre ella y él. Él vive en el departamento de la derecha y está ilustrado por Mariana Mazzarani. Ella vive en el departamento de la izquierda y está ilustrado por Gracia Lima. Y el espacio central está el espacio común del pasillo, donde aparece y desaparece el portero. ¿Cómo se dice acá portero? ¿Se dice portero? Bien. Está ilustrado por Roger Mello, que también es el que pensó el libro y el que escribió el texto. Una cosa muy interesante de este armado es que el libro está pensado como un teatrito. Uno observa lo que ocurre en la intimidad de cada departamento. Lo mismo que si hubiera 3 escenas simultáneas en un escenario y uno está muy cerquita y puede ver hasta el lunar de los protagonistas, porque si uno estuviera fisgoneando desde el edificio de enfrente, no vería todos estos detalles. Esto es mucho más teatral. Y el hecho de abrir el libro así de golpe se convierte en una situación escénica. En rojo más verde, no sé si se llega a ver bien, de un lado tenemos nopales y rabanitos
y banderines. En otra doble página hay un cartel con fuego que dice Viva México y del otro lado unas sandías. Como podrán ver, todo el libro es así. Solo tiene un texto que es el título que dice rojo más verde, el más dibujado en blanco, que son los colores de la bandera de México, por supuesto. Y es muy interesante. Lo único que opone de una página a la otra es la naturaleza de México, como si fuera pariente directa del artificio de México. Acá sobran completamente las palabras, el color y las formas lo significan todo. Este es el libro Miedo de Graciela Cabal y Nora Gil. Este libro en Argentina es histórico porque es el primero que cobró derechos de autor por ilustración. Lo dio la editorial sudamericana en el año 97 y la editora que permitió esto fue Canela, que fue la editora que siempre nos dio más espacio a los ilustradores como artistas, como autores. En este libro, que es bastante viejo, como podrán ver, el uso del color está armado de la siguiente manera. El niño que tiene miedo visto desde afuera, uno lo ve con colores naturales y claros. Y sus miedos están representados en la página de al lado sobre fondo negro con crayones muy saturados, de color muy saturado. A medida que el chico va perdiendo los miedos porque se encuentra con un perro que se come los miedos, los colores se van unificando y digamos esta separación se anula y se integra un mundo de colores sin una división tan tajante. Este libro termina con una frase hermosa, dice, y el niño que tenía miedo ya no tiene más miedo, tiene perro. En circo, este está ilustrado por un uruguayo que se llama Fernando González, aunque el libro se produjo en Argentina. Se ve muy borroso, pero en esas aclaraciones a pie de página, lo que dice es que en realidad ahí debía ir otro poema, pero como no se lo dejaron, tuvo que poner este para rellenar. Y fíjense que la ilustración está toda pensada hablando de una exclusión, de una suplantación y de una especie de queja velada por eso. En Así se baila el tango, que es el libro cuyas imágenes pueden ver en la exposición acá, en Paso de Fonseca, se me presentó una dificultad muy grande, y es que esto es parte de una colección de libros de tango para chicos, y justo me tocó un tango imposible, un tango totalmente adulto que decía cosas muy subidas de tono, decía, y te agarro y te doblo como un junco. Y yo decía, ¿qué hago con un libro para chicos con esta letra? No sé, realmente no sabía para dónde apuntar. Me parecía que no tenía nada que ver con los chicos, por otro lado. Y me permitieron poner un texto, además de la letra de tango original, que es como de los 40, ¿sí? Y finalmente lo que se me ocurrió fue separar los planos adultos e infantiles de la siguiente manera. Imaginé que esta nena es la hija de una profesora de danza de tango. Ahí está por entrar al salón de baile de su madre. Y obviamente el tango de estos chicos es que ellos se gustan, ella y él se gustan. Lo que le va a pasar a esta niña es que cuando entre al salón se va a quedar dormida, va a tener un sueño de anticipación donde baila con la noche azul y con el tango azul, que es un pájaro que le da una guinda. Y luego y ahí uno la ve a ella entregada como una chica más grande. Y cuando despierta, este chico la está despertando porque se habían equivocado de mochilas. Y bailan un tango como dos nenitos bastante torpes y matándose de risa. Pero a nivel gráfico,
Eso fue a nivel literario, como resolverlo. A nivel gráfico se me ocurrió poner siempre de fondo los colores adultos del él y ella del tango, ese rojo oscuro, ese azul bastante violento. Y por arriba los colores de los niños, que son como líneas fluo, líneas de colores veraniegos. No sé si acá se dice fluo. ¿Se dice colores fluo? Fosforescentes, algo así. Y además los chicos atravesados por el paisaje nunca están del todo llenos, como que el tango igual los invade por atrás. En este bellísimo libro que se llama Amazonas, este libro tiene la curiosidad de que está ilustrado por un chileno, si bien es un libro absolutamente brasileño. Es un libro que cada página que pasamos tiene un color, como en este caso el azul, tiene una hoja de color y está pintado arriba con blanco y negro y algún toquecito de otro color, como en este caso. Una curiosidad de la decisión gráfica de este libro es que quien relata el texto es un viejo, que es un viejo actual, que cuenta historias muy oscuras del Amazonas, algunas mágicas y otras medio como siniestras. Y esas historias transcurren cuando este viejo era joven. Y cuando este viejo era joven, que serían los años 40 o 50, esta era la gráfica de Brasil. Yo me acuerdo que nosotros comprábamos telas brasileras y estaban todas pintadas con este tipo de pincelada acuosa y llena. De manera que es interesante, es como meterse en la cabeza de ese viejo. También el ángulo, verlo un poquito desde arriba, es el ángulo del recuerdo del viejo, ¿no? Que señalo la maestría del ilustrador al mostrar los planos más importantes de estos relatos, que son el plano de la ciudad, el plano del río, que es el centro del libro, y el plano íntimo del amor adentro del bote. Como estoy hablando mucho de colores, les voy a mostrar unos libros donde ya la abstracción de los colores potencia totalmente el significado de las palabras. Por ejemplo, en este libro que se llama Palabras de agua, uno lee derrama y es cascada. Y se ven unos papelitos de colores rotos a mano y la ilustración se vuelve casi figurativa. Llevado al extremo esto, está el libro Has visto, de Istvan, donde el color, un plano de color evoca de por sí. Como creo que no se puede leer muy bien lo que dice. Por ejemplo, en el amarillo dice el 14 de junio de 1987, el canario Romualdo Zapata, no sé, habla de un limonero, habla del sol y habla de todas cosas amarillas. En el rojo y lo mismo y así. Entonces uno va leyendo el libro y se va imaginando todo. El plano de color es como el territorio donde uno empieza a poner las imágenes. Y el maravilloso libro y multipremiado libro. Yo sé, Gustavo, que a vos no te gustan los premios, pero este es muy merecido este premio. El libro negro de los colores es un libro álbum en braille, con las ilustraciones en braille. El tema de este libro es tratar de acercar al ciego, al no vidente, a los colores a través de los otros sentidos y a través de algunas imágenes de sentimiento. El momento más emocionante de este libro es cuando al final dice, y el rey de los colores es el negro, porque es el color del cabello de mi madre cuando me arropa. Que para un ciego el rey de los colores sea el negro me parece genial. En nuestra obsesión por los colores, en la muestra que comentó recién José, que está expuesta en este momento en el Centro Cultural Recoleta, es una muestra muy, muy gigante
y tuvimos que lidiar con qué hacer con tantos cuadros. Eran 250 artistas diferentes y podría haber sido un cambalache insoportable de ver después del número 120. De manera que decidimos ponernos muy duros con una norma, y era que cada cuento iba a estar ilustrado en blanco, negro y un color característico. Este es el esquema de los colores característicos por cuento. Quiero decirles que funcionó muy bien. Hay un blog donde se pueden ver las fotos de la muestra y es muy interesante ver los bloques de a 25 o 30 cuadros hechos en técnicas distintas y hechas con distintos tonos de rojo o distintos tonos de azul, pero blanco, negro y un color. Y el libro La Línea, que tuvo su primera edición en 1974, y como se pueden imaginar, en la primera edición de 1974 la línea era roja, porque este es un libro sobre ideología, es absolutamente dogmático, y fue un libro que hablaba de la línea ideológica. Por supuesto, cuando vino la dictadura fue prohibido, y después Libros Álbum del Eclipse lo volvió a reeditar en el 2003, insólitamente con una línea azul. Mi primera reacción cuando dije, qué raro, qué decisión extraña. Pero ¿saben una cosa? Se volvió, lo que antes era de político, después se volvió filosófico, al quitarle el color tan específico. Así que fue muy interesante este cambio. Los autores de este libro, Beatriz Dumer, que todavía vive creo que en Barcelona, y Ajax Barnes, que ya murió, por supuesto se tuvieron que exiliar en los 70. Y esto me abre paso a mostrarles unos poquitos libros de latinoamericanos exiliados en Europa, que hay muchísimos, por distintas razones, por razones económicas, por razones políticas. Se han formado hasta grupos, hay por ejemplo muchísimos argentinos en Barcelona. Yo el otro día estaba hablando con Carmen y ella conocía muchos más que yo todavía. Hay realmente muchos. Este es uno, Gustavito Roldán, está hace como 15 años o 10 años en Barcelona y con su característico tipito, ese personaje que está ahí, que él lo sigue desarrollando, aunque cada vez de manera más minimalista. Pero fíjense el tema del color como muy protagonista. O Sergio Kern. Sergio Kern es uno de los primeros ilustradores argentinos que trabajó digital. Justamente este libro no es digital, está hecho con acuarela, pero a él le gustaba siempre innovar. Acá la innovación es un libro que ya tiene unos años y que se trata de una mamá del cosmos embarazada. Y se saca de encima a sus otros hijos, los manda rápido a la escuela y le pide al marido que se quede un ratito más, porque en el libro hacen el amor estando ella embarazada y sacándose de encima a los chicos. O sea que él siempre fue a empujar un poquitito más a ver si se lo permitían. O el hermosísimo libro Es así, de Paloma Valdivia, es una chilena que también vive en Barcelona. Hablando de embarazadas, Paloma estaba embarazada cuando hizo esto y es bastante habitual tener pensamientos sobre la cadena de la vida y sobre los que llegan y los que se van, como en este caso. Y es muy interesante el sistema de colores, o sea, con una economía de recursos bastante grande, pero el sistema de signos y de colores a lo largo de todo el libro va armando un entretejido muy, muy inteligente y muy profundo. Mariana Chiesa, que es una argentina que vive en Bolonia, en este libro sobre los niños que trabajan. Este es un libro que son todos grabados, simplemente está el grabado del niño en su lugar de trabajo, su nombre y su edad. Y este es un libro
uno de esos libros que hablan de realidades que no nos gusta ver muy seguido. Vieron que si fuera por los libros ilustrados que uno ve normalmente en las tiendas o en las ferias, todos los niños serían de clase media, vivirían en una casa y la pasarían bastante bien, dentro estarían cuidados. Y hay muchos millones de chicos que no encajan en esa imagen. Y hablando de las cosas que no se quieren ver, voy a pasar al segundo gran bloque de lo que les quiero contar. El primer bloque era la asociación inmediata que se tiene cuando uno dice América con el paraíso, con la sensación de que es la tierra llena de, donde existe la posibilidad de que todas las especies convivan y surjan salvajemente. La segunda es América como vacío. Para poder conquistar algo y para poder instalarse, hasta como arquitecta lo digo, cuando uno va a empezar a construir una casa, lo primero que hace es limpiar el terreno, necesita un terreno limpio, que no haya nada, digamos, ¿no? Para poder conquistar un continente y conquistarlo de una manera arrasadora, es muy importante considerar que todo lo que uno está arrasando no es nada, no tiene valor. Estas fotos las saqué 2 días antes de venirme acá a Santiago, así que no tuve posibilidad de buscar un momento mejor del día donde se vieran bien los bajorrelieves. Este es el Museo de Ciencias Naturales de Buenos Aires, que es un edificio muy hermoso construido en 1937. Nos reciben primero estas lechuzas, que son el símbolo de la sabiduría, y en la fotito de arriba pueden ver que hay una serie de frisos que dan sobre la vereda. Esos frisos tienen bajorrelieves de especies naturales de América, por ejemplo, los cóndores, por ejemplo, las vicuñas, o por ejemplo, los indios. ¿Lo ven? Uno va viendo todos los animales y de golpe aparece el friso de los indios también y se sigue de largo con más animales. Eso es muy impresionante porque estoy hablando del año 1937. Entonces voy a mostrarles primero, para esta idea de América como vacío, algunas fuentes gráficas que tenemos impresas como sellos en las cabezas, y les voy a mostrar Argentina porque es el territorio que más conozco, pero creo esto se repite a lo largo de América. La primera fuente gráfica fuertísima es Molina Campos. Molina Campos era este ilustrador que se hizo muy popular porque ilustraba almanaques de alpargatas, que era un tipo de calzado muy habitual, también como gauchesco. Fíjense que esto ya es después de que el territorio ya fue limpiado, digamos, es decir, después de la conquista del desierto. La conquista del desierto fue un emprendimiento que surgió desde Buenos Aires y que tomó toda la Patagonia, que por supuesto estaba llena de tribus y estaba llena de culturas y estaba llena de fauna y flora, o sea, de desierto no tenía nada. Pero se llamó la conquista del desierto y eso habla de por sí, se lo consideraba nada, todo lo que había. Acá ya está limpiado el terreno, ya no hay más indios, entonces hay una pampa llana donde se empiezan a instalar los primeros ranchos y donde aparecen estos personajes para su época modernos, los gauchos. La segunda fuente impresionante que surge y sigue surgiendo en los libros ilustrados es la estética peronista de las primeras 2 presidencias de Perón de la década del 45 al 55, digamos. Estos son manuales escolares, son libros que los chicos usaban en la escuela. De un lado, para aprender a escribir, tipo 1º o 2º grado, se lee Las hadas buenas, Mamá, Evita, la señorita. Del otro lado vemos tapas de estos libros, de estos manuales. Uno se llama Patria Justa,
obreritos y privilegiados. Privilegiados es por la frase de Perón, los únicos privilegiados eran los niños. Fíjense cómo son los adultos en estos libros. Con adultos así de benefactores y aliados entre sí, los niños encajan en una felicidad compartida indiscutible. Fíjense que las escenas son todas soleadas pero sin sombra y son muy policromáticas. Un detalle que se los puse casi como chiste es que por esa época nosotros le prestábamos plata a Europa. Fíjense, este es un libro del Ministerio de 1948 y le prestamos a España, a Francia, a Italia, a Holanda y a Finlandia. Y la tercera fuente, que realmente es un sello en Latinoamérica, es la gráfica política de izquierdas. Acá les puse 2 épocas que son las que más incidieron. En la tirita del costado izquierdo es más o menos entre los 20 y los 30. Fíjense que ahí hay, por ejemplo, abajo hay una referencia a la solidaridad con el tema de la Guerra Civil Española. O ese cartel que dice boicot a los cigarrillos 43 y a los productos de la cervecería, y nos quedamos sin saber qué cervecería era. Creo que era la Biekert que le hacía boicot. Y del otro lado, la gráfica de la década del 70, que como podrán ver, a diferencia de la anterior, a diferencia de esta, donde es policromático y además todo tiene casi un mismo nivel de fuerza, acá es todo en blanco y negro, acá es todo a matar o morir, no hay medias tintas, no hay grises. Van a ver que en los libros que vemos aparecen mucho de estas cosas. Y me voy un poquitito más atrás, que son algunos siglos atrás, porque otra de las cosas que está latente todavía en la idea de vacío nosotros tenemos muchísimas colecciones sobre leyendas de los pueblos extinguidos originarios. Y estamos bastante invadidos por esas imágenes. Esto que están viendo ustedes es en un libro sobre los niños, las momias incas de niños. No sé si saben cómo es la historia, se los cuento porque es bastante interesante. Justo cuando estaban por llegar los españoles, los incas avanzaron muchísimo sobre América y llegaron hasta lo que es territorio argentino. Tenían un imperio gigante. Y lo que hacían era, para sus sacrificios rituales, tomaban chicos elegidos de distintas partes de ese territorio, los adiestraban y los preparaban en el Cusco y después los diseminaban, los ofrendaban en montañas sagradas de sus territorios. En Argentina hay una de esas montañas que se llama Lluyayaco, que queda en Salta, y ahí se encontraron las momias de unos niños en un perfectísimo estado de conservación. Es muy impresionante verlas, parecen chicos dormidos cuando lo ves, pero con la piel como si fueran negra, como un mármol negro. Es algo muy impresionante, parecen vivos. Esos niños se los dejaba con juguetitos y con un montón de muñecos y con comidas, y eso se conservó perfectamente. Esto que estamos viendo es uno de los juguetes que acompañaba a una de las momias, y como pueden ver, tiene un grado de trabajo visual muy elaborado. Y una cosa muy interesante es que los textiles estos pueden leerse como textos porque todas las signitos que ven ahí indican cuál era la procedencia, qué edad tenía, dónde se preparó, etc. O sea, esto que ustedes están viendo es como un libro. Ahora paso a libros modernos que tienen que ver con todo esto que hablé. En una visión, un sueño, es un libro que retrata pedazo por pedazo
las partes de un mural gigante que México le dio a la estación Palais Royal de París y que consiste en un mural con maderas de 30 por 30 centímetros puestas como si fueran azulejos y que cada una de ellas, en total tiene 2 millones de chaquiras de 2 milímetros cada una. Estas, por ejemplo, serían 2 de esas tablitas. Como verán, de lo que estamos hablando, o sea, lo que no vieron los conquistadores es algo que es muy visible. Es algo que tiene una contundencia de materialidad, habla mucho del trabajo manual de la persona que está atrás y de una construcción de una cosmogonía muy peculiar, que aunque uno no la conozca en detalle, la puede detectar. En Del amor nacen los ríos, que es un libro que tuve que hacer sobre cuentos mapuches que van desde hace 1000 años hasta principios del siglo XX, me costaba mucho abarcar un arco de tiempo tan enorme. Buscando entre la gráfica mapuche, me encantaron unas piedras que ponen cada tanto en el medio de la Patagonia, raspadas muy rústicamente con otra piedra y llenas de signos. Así que es un libro que intenta meterse en esa forma de ver la representación, en esa forma de, digamos que cuando uno en vez de dibujar raspa, tiene que tomar otras decisiones y tiene que ver otras cosas en lo que está observando. Este es un libro que se llama Escudos Rotos y es un libro mexicano, es un texto que está basado en el libro 12 del Códice Florentino, que es del siglo XVI, y las imágenes que están viendo son las imágenes originales del manuscrito de Diego Durán, que son de 1579. La de arriba, que se ve la estrella fugaz, esa es como una premonición de lo que va a venir, de los españoles que van a venir. La de abajo ya es la imagen de Moctezuma cuando se lo llevan. Fíjense la operación de diseño y de ilustración de este libro, que consistió en recortar la parte más importante del dibujo original y ponerlo en la otra página y dejar el vacío en esa página. Esa sola operación hace pensar mucho, hace pensar muchísimo sobre lo que es ese sacar y dejar el vacío. Un poco más en broma, pero bastante referido al códice anterior, está el libro 1492 del cordobés Jorge Cuello, que lo interesante de este libro es que se toma con mucha ironía el despojo, pero es como un intento de salir del lugar de víctimas, es decir, bueno, nosotros también, no sé, como no... es algo que tiene que ver con levantar el orgullo, con no sentirse tan humillado. Y les voy a contar sobre esto que estamos hablando, algunos libros, básicamente 2 libros, en los que me vi obligada a tocarme con una serie de clichés y prejuicios con respecto a la multiculturalidad, a la diversidad y a la inclusión. Todas estas caritas que están viendo son las pruebas para un libro que me encargaron de Estados Unidos, que se llama, que será un libro sobre la fiesta, el día de Martin Luther King. En Estados Unidos hay una fiesta nacional, que hay feriado en los colegios y se hacen actos en todos los colegios, que es el día de Martin Luther King. Me pidieron hacer un libro para jardín de infantes, para kindergarten, y con un texto que me daban ellos. Los protagonistas eran los chicos que están abajo, que son 2 latinos, una rubia de ojos celestes, un chino y un afroamericano.
Digo afroamericano porque nosotros decimos negro sin miedo, pero en Estados Unidos no se puede decir negro, porque de por sí implicaría una ofensa. Lo curioso es que me hicieron cambiar siempre las caras del afroamericano, no de los demás, porque me empezaron a decir, los demás están bárbaros, pero al afroamericano le podés hacer los labios un poco más finitos, la nariz que no sea tan ancha, el pelo un poquito más lacio y está un poco oscuro, Como 2 o 3 veces. Entonces iban pasando las semanas, yo iba avanzando en el libro y lo único que me corregían era el famoso afroamericano, que digamos, quiero recordar que es un libro sobre Martin Luther King, ¿no es cierto? Y entonces se me ocurrió escribir un chiste muy desafortunado, que fue, no sabía que me estaban viviendo la infancia de Michael Jackson. Y como por 2 semanas, silencio, no me contesté. Dije, bueno, perdí el trabajo, ya está, lo doy por terminado. Y a las 2 semanas me llegó una carta de los editores diciendo que lo habían consultado con los verdaderos reyes de la editorial en Estados Unidos, que son los distribuidores, y que los distribuidores consideraban correcto que si se trataba de un libro sobre Martin Luther King, el chico fuera negro. Con lo cual volví a hacerlo, pero no tanto, o sea que con lo cual volví a hacerlo, ven que se fue oscureciendo de vuelta a medida que... Bueno, eso es más o menos lo que quedó. Y de ese mismo libro, les quiero mostrar en este borrador, en este esquema, un pedido curiosísimo de todo lo que tiene que ver... Estados Unidos influye mucho en Centroamérica. Realmente en Argentina o Chile sí, no, pero en México, bueno, el Caribe, por supuesto, en Puerto Rico, o sea, tiene una influencia gigante. Y entonces yo, para los libros que hice para Estados Unidos y para Puerto Rico, 3 veces me llegó el siguiente pedido, que es lo que tengo marcado en color acá. Cada vez que había un grupo de chicos, por ejemplo, en una escuela, en una plaza o jugando, tenía que haber un negro, un chino, un latino, a veces un iraní, acá no está, pero en otras después se la muestro, un gordo, un chico con anteojos y un chico en silla de ruedas sonriendo. A mí la frase, un chico en silla de ruedas sonriendo, que me llegó 3 veces, realmente la tercera vez ya me sentí muy incómoda con eso. Digo, ¿por qué? ¿Que están obligados a sonreír? Vos si estás en una silla de ruedas tenés que estar feliz. Es una cosa, realmente es llamativo. No es lo habitual en otras partes de América trabajar así, pero cuando viene algo derivado de Estados Unidos, que hay mucha... Estoy tratando este tema porque les quiero contar que me quedó la sensación personal de que cuanto más sensible se pone uno con el tema, cuanto más paranoico, es medio difícil saber si uno está ayudando al tema o no. Digamos, estar tan sensible con respecto al color de la piel y tan pendiente del color de la piel es una cosa curiosa. Es como que inmediatamente sos ubicado en una casilla. Acá les muestro, hubo un periodo que hice muchísimos libros para Estados Unidos y Puerto Rico y el color de la piel era el tema central. El color de la piel y mostrar la procedencia, ¿no? Por ejemplo, estos son poquitos, miren que hice como 40 libros para ellos. Esta, la de arriba, es una música mexicana. Los 4 chiquitos esos que están en la playa, el pedido era que fuera una irlandesa, un iraní en la playa. ¿Saben lo que tuve que pensar para... ¿Por qué es diferente un nene iraní en una playa? Bueno, le puse el sombrerito. No sé qué va a ser. Una latina y un rubio, pero que estuviera bronceado. Ese era el pedido. En el de al lado es una historia como si fuera una Cenicienta, pero al revés, porque el príncipe sería la niña sofisticada de la ciudad y la Cenicienta era un chico de campo que trabajaba en un barcito de la ruta.
y que era como muy humilde. Entonces lo que hicimos fue ponerlos mujer y varón al revés y ponerlos blanco y negro al revés. La de abajo es una rusita que está en un, bueno, es otro cuento. La que está llorando es una brasilera que no le entienden lo que dice, por eso se pone a llorar. Y los dos hermanitos son de una leyenda del nacimiento del Amazonas en la zona peruana. En el diario del capitán Arsenio, de Pablo Bernasconi, a mí me llama la atención porque lo que les estoy mostrando es un contraste a propósito. Este es un libro bien argentino y este es un personaje bien argentino, que es alguien que tiene unas grandes ínfulas de gloria y es medio ridículo, le va bastante mal. Este en particular se propone todo el tiempo llegar a la luna e inventa estos aparatos que están viendo con cosas que tiene a mano. Parecido a vos, Maquiel, que preparas cosas así. Y bueno, finalmente lo logra. Pero es un tipo de personaje. Les quiero decir que nosotros en Argentina tenemos muy poca variedad de color de piel porque básicamente a los indios los extinguimos en la conquista del desierto, a los negros los mandamos a todos a la guerra del Paraguay y los que quedaron vivos se exiliaron en Uruguay, con lo cual francamente por muchísimas décadas en Argentina no había una persona de color, pero eso era impresionante. Ahora hubo mucha inmigración, entonces ahora de golpe tenemos gente de Senegal o de qué sé yo, pero es la novedad. Entonces, así como cuando trabajé para Puerto Rico y Estados Unidos tuve que aprender todos esos colores de piel, mis libros anteriores ni siquiera era un tema. El color de piel no era un tema. Uno iba a la librería y compraba pintura color piel, porque había una sola. Entonces, fíjense que el contraste de lo que acabamos de ver con esto, donde de todas las cosas que estoy diciendo, el color de la piel es la menos interesante o la de menor interés. Este personaje que está en argentino, para los que vivieron en Argentina, se parece al General González, pero también creo que todos conocen el chiste de cómo se suicida un argentino, se sube a su propio ego y se tira. Algo de eso. Y yendo a personajes, esto es una continuidad de lo anterior, pero un poco más moderno. Este es Liniers. Esta es una serie de humor gráfico que ya lleva muchos años. Este que están viendo ahora es del 2007. Y Liniers lo que es observar la nueva fauna argentina, que sería como la fauna moderna, pero que tiene todo que ver con lo que hablamos anteriormente. Y generalmente es una persona que se siente muy fuera de lugar y está todo el tiempo buscando su lugar o buscando qué ser. Y que toca una fibra que tenemos muy fuerte, que es los ecos del sentimiento del inmigrante, que no es de ningún lugar. Sobre todo los hijos de los inmigrantes tenemos ese tironeo permanente. Otro libro que toca una fibra muy importante, porque yo lo que les mostré de las fuentes como la estética peronista, qué sé yo, tienen que ver con otras décadas, pero en estas décadas esos sentimientos afloran en temas más modernos. Por ejemplo, el tema del tren, la destrucción sistemática del sistema ferroviario que hubo en los 90. Este es un libro maravilloso que se llama La silla de imaginar, ideado por Canela. Canela es esa editora que les conté que nos dio los derechos de autor. Una vez se compró una silla para su casa y estaba medio húmeda y un día le brotó la silla, empezó a crecer una ramita. Entonces se le ocurrió este libro a partir de eso y es una silla que un día se queda abajo de la lluvia. Y al día siguiente el dueño la quiere sacar y no puede porque echó raíces y de ahí en adelante empieza a crecer un árbol, del árbol crecen unas flores maravillosas, de las flores salen unos frutos maravillosos, se caen a la tierra y crecen más sillas.
Y entonces la gente se da cuenta que cuando uno se sienta en una de esas sillas, se pone a imaginar cosas maravillosas. Y el dueño original de esto, que lo que extrañaba es que no había el tren, al final, lo que ven es la última página, se sienta en la silla y empieza a escuchar chucu, 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 y es este tren que está llegando. Qué bueno. Bien. En el libro Candombe de Bianchi, Bianchi es un argentino pero que vive en Uruguay, vive en Colonia, y esto que están viendo es un paisaje totalmente de Colonia que tiene su plaza de toros. Y además que es un lugar donde hay muchísimo candombe. Es otro de los lugares donde aparecen personajes muy actuales, a pesar de que están disfrazados. Y una cosa muy interesante de Bianchi es que en general usa este punto de vista que es una axonométrica desde 30 grados, que es lo que los islámicos llaman la mirada de Dios, que es ver a todos del mismo tamaño. Las personas que están adelante o las personas que están atrás tienen el mismo tamaño, y que da una sensación de dominio de la imagen. Es como si yo estuviera mirando esta mesa, y si yo esta copa la pongo acá o la pongo acá, básicamente la veo del mismo tamaño, porque yo soy muy grande con respecto a lo que estoy mirando. Eso es lo que pasa en estas visiones, que da una sensación de distancia y de proximidad al mismo tiempo. Y básicamente todo este libro habla de una gran evocación. Hay una evocación al pasado y hay una evocación a la música y a las historias que se arman entre los personajes de ahí. Y lo uniendo con la idea de la evocación, quiero tratar un tercer tema que es extrañando la tierra perdida. Esto que ustedes están viendo es la biblioteca de mi taller. Acá es donde doy clases y todos los libros que ven ahí, la gran mayoría no son libros argentinos, son libros sobre todo europeos, pero de muchas otras partes del mundo. Esa biblioteca tiene que ver con que es difícil decir bien qué es ser americano, cómo se siente ser americano. Una de las definiciones de ser americano es extrañar fatalmente la tierra perdida, y también, cuando uno va a la tierra perdida, una sensación de extrañeza total y de ajenidad. Es decir, una especie de no encontrar nunca de dónde es uno. Por eso pienso que ser americano está muy relacionado con imaginar, porque uno siempre está imaginando el otro lado. Una cosa interesante de esta biblioteca, como de casi todas las bibliotecas de los ilustradores de Argentina, es que como este es nuestro material de trabajo cotidiano, para nosotros son de todos los días, digamos, son de nuestro día de trabajo. Autores como Elena Odriozola, como Piet Grobler, como Rebecca Doutremer, Greta Pakowska, Oliver Jeffers, Peter Sis, Benjamin Lacombe, Martín Jarry, Isidro Ferrer, Jimmy Liao, Karl Neut, Beatrice Alemania, Octavia Mónaco, Olivier Tallier, Katia German, John Tan, Tom Champ, Aurelia Fronti, Tony Ross, Isva Manjay, Taro Gomi, y podría seguir. Porque lo que ocurre es que son los libros con los que nosotros trabajamos y con quienes dialogamos. Eso por un lado nos acerca inmensamente, nos hace sentir que estamos conectados. Y eso a pesar de las inmensas diferencias, porque una de las cosas que más se detecta siendo americano y viniendo a Europa es el tema de la identidad local. Esta foto que ustedes están viendo es en Bolonia, en la Piazza Nettuno. Resulta que una vez yo tenía que encontrarme con Jochen, el de la biblioteca de Múnich, y a pesar de que él es alemán, llegó tarde. Y entonces
como no tenía nada que hacer, me puse a mirar este monumento a los caídos. En Bolonia hubo unas cuantas batallas y murieron como 2000 boloñeses en la Segunda Guerra Mundial. Y estos son como unos azulejitos, como unos mosaiquitos que tienen la foto carnet del caído y el nombre y apellido. Como no tenía nada que hacer, me puse a leer todos los nombres. Eran todos iguales. Todos se llamaban Federici. Era increíble, no había un apellido que no fuera italiano. Eso, por ejemplo, para un latinoamericano es imposible. Si ustedes tienen una lista de 5 personas para hacer algo, ya hay un turco, un alemán, un italiano, un chino. O sea, para mí era llamativo. Me los leí todos porque dije, tiene que haber uno que no sea italiano. No había. Me pasó lo mismo, por ejemplo, fui a Zúrich a dar un paseo por la montaña que está al lado de Zúrich y me iban contando que en esa montaña había 6 dialectos. ¿Cómo había 6 dialectos? Para que se forme un dialecto tenés que estar cientos de años sin comunicarte con los de al lado. Quiere decir que un caserío de 10 personas no se hablaba con el caserío de al lado por cientos de años. Nosotros, imagínense lo que es el territorio de Sudamérica, y ahí hay, digamos, estamos unidos, si bien hay muchos pequeños idiomas locales previos, pero actualmente lo que llamamos América está unido por 2 idiomas y básicamente son 2 idiomas muy parecidos, nos podemos entender muy bien. En base a estas cosas de sentirnos muy cerca, pero a su vez entender unas diferencias muy, muy medulares, les voy a mostrar una serie de libros donde Europa aparece todo el tiempo de alguna manera. Esta es la Caperucita Roja, que está hecha en base al texto de Perrault, pero está ilustrado por Leisia Gotlibowski, que como verán por el apellido es argentina, obviamente. Y es la idea de una caperucita que se inserta, por ejemplo, acá en Una noche de Cézanne, en otras páginas se inserta en el diseño Art Nouveau del Metro de París. En otras partes, Caperucita es el retrato de los 14 años de María Antonieta, o el lobo es la guillotina. Todos íconos europeos que nos resultan muy familiares. En haiku, María Berni, que Iris Rivera escribió el texto, ¿no? Y María lo ilustró, es un ensayo literario y visual sobre la cultura japonesa que para nosotros en cierto punto es muy exótica, porque nosotros tenemos frases de largo aliento como el tango, vieron que es una frase muy larga, y acá hay un gran esfuerzo por el minimalismo. O el libro La Invitación, donde fíjense que es un libro sobre un tema chino, por supuesto, el dragón, pero además está escrito en los 2 idiomas, en mandarín y en castellano. O la balada del basilisco, acá, el basilisco era el rey de las serpientes que mataba con la mirada, ¿no? De la mitología griega. Y acá, fíjense el abordaje siempre cómico de Roberto Cubillas. En La Isla de las Voces, que es de Robert Louis Stevenson, está ilustrado por un gran grabador argentino que se llama Alfredo Benavides Bedoya, y es un libro bellísimamente diseñado y un gran intento de insertar esa gráfica a lo largo de todo el libro. O en El horror de Dunwich, este es un cuento muy, muy terrible de Lovecraft y está ilustrado por Santiago Caruso. De este libro siempre me impresionó que la luz parece que fuera cómo se iluminan las cosas cuando entra la luz de un rayo por la ventana en una noche de tormenta y corte de luz, digamos, que eso aumenta mucho la sensación escalofriante.
El contador de cuentos, que vi que te lo compraste ayer. Este es un cuento de Saki, muy interesante, y está ilustrado genialmente por Alba Marina Rivera. Lo que ven abajo, que es la tapa, no sé si lo conocen porque acá lo estaban vendiendo. La tapa del libro que está desplegado es igual a esta especie de estuche donde uno desliza, esas ventanitas están caladas, y uno desliza el libro desde adentro y va pasando el tren. O sea que uno se mete en el tren desde el primer instante que toma el libro. Y lo que ocurre en este libro es que dentro del vagón se sube una vieja con 3 chicos que no la saben dominar, y un inglés muy atildado, se siente muy fastidiado por esto, y él termina contando un cuento que es una agresión velada a la vieja. Lo notable es que él tiene un abrigo de tweed, y está el empapelado del vagón y están los brocatos del vestido de la vieja, y eso aparece a lo largo de todo lo que él cuenta, de su relato paralelo. Fíjense en este caso, por ejemplo, el lobo que se va a comer a la nena es la representante de la vieja. El árbol está hecho con el mismo empapelado del vagón, y el lobo que se lo va a comer tiene el tweed de quien está contando el cuento. Entonces es algo sensorial muy interesante, porque es lo mismo que nos pasa cuando viajamos, o en un tren o en un avión, que aunque estemos leyendo una novela o viendo una película, en un punto nunca nos desligamos del viaje que estamos haciendo, lo sentimos permanentemente. Este libro, Buenos Aires el año pasado fue declarada Capital Mundial del Libro por la UNESCO, y hubo una serie de acciones por eso. Este es un libro que me encargó el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, una oficina que trata de relaciones institucionales, que son cuentos, leyendas y canciones de 50 colectividades de Buenos Aires. Para mí fue un gustazo enorme porque hice la edición, la compilación y el diseño del libro. Además de ilustrar algunas cositas, invité a 50 ilustradores y pusimos textos de 31 escritores. Hay de todo, porque la cantidad de información que tenemos como colectividades es gigante. Las colectividades de Buenos Aires están muy organizadas. Lo curioso fue cuando tuvimos que hacer la yapa, que era poner la colectividad argentina. Y no existe la colectividad, o sea, la colectividad argentina no tiene un tema propio. Entonces se nos ocurrió inventar una leyenda urbana que transcurría en el Centro Cultural Recoleta. El invento era que había un cuadro de una nena que cuando uno pasaba decía malas palabras y escupía. Y que después misteriosamente el cuadro desapareció. Pero fue interesante darnos cuenta que no podíamos encontrar un tema típico. Yo pienso que si en Galicia tuvieran que pensar algo gallego, tienen 10 temas típicos, ¿no? Nosotros nos costaba mucho. Este es el libro Lampiao y Lancelote de Fernando Vilela, que es uno de los que expone en Ilustramundos. Lampiao y Lancelote es una fantasía épica escrita en verso, lujosísima. Lancelote es Lancelot, el de los caballeros de la tabla de redonda, y está representada por el color plateado en este libro. Y Lampiao era una especie de Robin Hood que tuvieron los brasileros en el Sertao, que acá está representado como una mezcla de Napoleón y John Lennon, realmente. Y está representado por el color cobre. El momento culminante de este libro es que, bueno, hay una maldición de la Dama del Lago y termina estando Lancelot en el Sertao brasileño, y por supuesto los dos ejércitos lo primero que hacen es pelear. Luego de la batalla, donde hay muchísimos muertos, viene esta página desplegable. Cuando está cerrada, lo que se ve es la tierra y la gente cavando las tumbas para poner a todos los muertos de la guerra. Y cuando uno levanta
esas dos hojas y despliega completamente, lo que ves es lo que hay bajo tierra, que son todos los pedazos de ingleses y brasileros y de fusiles y de caballos y de lanzas, todos los pedazos mezclados formando una especie de garabato único. Y ese es el momento culminante del libro porque los dos ejércitos deciden que es inútil pelearse, que no tiene ningún sentido, se hacen amigos, empiezan a aprender música entre sí, bailan, y la dama del lago se enoja porque lo había mandado como un castigo a Lancelot a Brasil, entonces lo vuelve a llevar a Inglaterra. Pero lo que me parece interesantísimo es el uso del espacio del libro para de golpe sacarnos del plano de lo que estábamos hablando, que era el plano siempre de los vivos, y por un instante meternos en el problema, que es el plano de los muertos, y ahí marcar el punto de inflexión del relato. Y les voy a mostrar del arquetipo princesa, que tal vez es el arquetipo europeo que más está difundido, que es más popular entre los libros latinoamericanos, 3 variantes de princesas modernas. En este libro que es Peleonas, Mentirosas y Haraganas, que está ilustrado por Cristian Montenegro, las princesas realmente son insoportables, son, así como lo dice el título, tienen lo peor de las princesas. Y gráficamente todo el libro está resuelto con unos seres completamente planos, decorativos, acartonados, recontradecorados con esas filigranas de bordados. O sea que está uno todo el tiempo tiene la sensación de que es una especie de bicho elegante la princesa, ¿no? En este otro libro que es Está lista la princesa, este es un libro que es como un juego para ir vistiendo, ir acicalando un niño cuando se levanta de la cama, y ven que hay como un coro griego al lado diciendo, pero ¿para qué está lista la princesa? Y una fila de coronitas que se fue llenando a medida que uno transcurre el libro. Acá es cuando la princesa ya está totalmente acicalada. ¿Y saben para qué está lista la princesa? Para desaprincesarse. Lo que viene después de eso es que se saca todo y se pone a jugar con todas las demás, que es como una vuelta de tuerca a lo que vimos anteriormente, que era bueno, y después, ya está, ahora la naturalidad. Les digo una rareza del libro anterior, ¿saben cómo se calman estas princesas, cómo se relajan? Casándose. Lo dice el libro, debe ser cierto. Y si hay alguien que le da un nuevo significado al rol de la princesa, es Isol. Este es el libro La Bella Griselda de Isol, que es bastante nuevo, es de hace poquitos meses. Lo que pasa en este libro, como podrán ver, es que Griselda es tan bella, que todos sus pretendientes van perdiendo la cabeza. ¿Ven cómo ruedan las cabezas? Ella, por supuesto, que le encanta eso, entonces las colecciona, los pone en una especie de campanas de vidrio. Está hecho y cada vez se pone más linda para que rueden más cabezas por ella. Hasta que de golpe descubre que está totalmente sola y que cada vez que va por las calles o algo, todo el mundo baja las persianas y eso porque es una amenaza. Entonces se empieza a aburrir mucho y toma una decisión, y es invitar al pretendiente más chicato, más ciego, más miope que encuentra, y por unas horas a la noche lo engaña. El tipo no se da cuenta que ella es tan hermosa, aunque a la mañana sí, y pierde la cabeza. Pero de todas maneras, 9 meses después nace su hija. ¿Y qué pasa? Ella pierde la cabeza por su hija. Y es la princesa más feliz que hay. ¿Y cuál es el juego preferido de la hija? El rompecabezas, por supuesto. Con los años, la ilustración en Latinoamérica le fue tomando el gustito al simbolismo y a confiar en un lector muy inteligente o en un lector muy atento. A veces poniéndolo en un aprieto, porque a veces son libros difíciles.
Les voy a mostrar algunos libros donde hay un gran trabajo de juego simbólico, tanto en la esfera íntima como en la esfera social. Este libro se llama La caja maga, de Manuel Marín. Es un libro mexicano. Lo que ocurre acá es que un mago transforma una caja en la bella Helena de Troya, pero sin darse cuenta ella no era Helena de Troya, era Circe. Y Circe es la encantadora de hombres y animales, es bastante siniestra, y lo transforma él en un ratón. ¿Ven que ahí hay una caja de ratón? No sé si la llegan a ver. La otra es ella, ¿eh? Esas formas que ven ahí es la caja Circe. Finalmente, Circe no puede quedarse, se vuelve caja de vuelta, pero él queda ratón. O sea que este libro, por un lado, fíjense que a nivel del dibujo está hecho todo como si fuera un manual de instrucciones para armar y desarmar una caja. Pero fíjense lo que ocurre en el texto, tiene muchas leyes de la poesía visual, están marcadas algunas palabras en negrita y otras en otro color. Esta es la reina Mab, sobre un pedacito de Romeo y Julieta de Shakespeare. Ahí está la historia de la reina Mab. Y Ruth Kaufman la adaptó, esa idea de la reina Mab, y está ilustrado por Cristian Turdera. La reina Mab es la reina de los sueños y entra en cada uno de los que está soñando. Acá está soñando, acá sueñan las damas. Lo que dice el texto es: galopamos por los labios carnosos de las damas, a punto estamos de caer cuando sus bocas se mueven dando los besos que sueñan. Y fíjense lo que ilustró Cristian en base a ese texto. Cuando habla de los labios carnosos de las damas, fíjense que es como un tubito de ensayo y deja que las palabras de por sí ya nos tiran imágenes, él agrega nuevas imágenes, no le hace caso, sino lo que hace es acompañar con abriendo más ventanas. La idea de una mujer soñando con los besos como si fuera casi un experimento químico es muy interesante. Este es un libro que miren, lamento la foto, pido disculpas, no pude sacar una foto mejor, ya no tenía luz. Este es el libro Como agua, de Eduardo Abel Jiménez y Cecilia Afonso Esteves. Es un libro interesantísimo en la propuesta de qué se hace con la poesía. Ilustrar poesía es lo más difícil porque no podemos cerrar el poema, no podemos dibujar lo mismo que está diciendo el poema porque le estamos cercenando, estamos cerrando todas las ventanas que la poesía siempre abre y los puntos suspensivos que siempre deja latentes. Entonces, fíjense estos recursos para ilustrar poesía. Uno lo primero que ve es la página ilustrada con una serie de formas abstractas, unas escaleritas, algo que podría ser una mariposa. Y leemos: como los deseos que no pueden estar quietos, se apuran, escapan, crecen, se achican, no saben esperar. Tienen forma de otros deseos, se mezclan para hacer deseos nuevos y después ya no se sabe. Y recién ahí vemos el título abajo de todo que dice nubes. Ahora que sabemos que son nubes, porque vieron que ahora antes nos imaginamos más cosas. Ahora que sabemos que son nubes, volvemos a mirar el dibujo y volvemos a leer. Como los deseos que no pueden estar quietos, se apuran, escapan, crecen, se achican, no saben esperar. Tienen forma de otros deseos, se mezclan para hacer deseos nuevos y después ya no se sabe. Es interesantísimo lo que pasó con el circuito de lectura, ¿no? Cómo abrió. Este es otro libro maravilloso a nivel de las resoluciones gráficas simbólicas, ¿no? Se llama El nombre de la ballena. Esto es como un texto que es una variación acerca de Babel, de la Torre de Babel. Y el niño que recompone los idiomas es ese signito
de admiración rojo. El texto dice, en esta página el texto dice, el niño preguntó a la ballena cómo se llamaba, pero ella no contestó. Fíjense que la ballena es un tintero oscuro. Ahí adentro van a estar todos los idiomas. Y el niño que pregunta al inocente, el que salva los idiomas, es un signito de admiración rojo. Muy bien. En la historia de la resurrección del papagayo, lo que dice ahí, que está medio borroso, es el hombre se quedó sin palabras. Fíjense cómo está resuelta la frase, el hombre se quedó sin palabras. Los ojos vacíos es básicamente el recurso más importante y digamos que una ilustración que esté hecha con una gran rusticidad de elementos materiales se resuelve con una gran sofisticación de recursos artísticos. Y ahora les voy a pedir que cierren los ojos, por favor. Y imagínense que ustedes tienen que ilustrar esta frase. La frase dice, ojos para ver pasar la vida por la avenida. Ojos para ver pasar la vida por la avenida. Bueno, ahora miren cómo lo resolvió Gabriel Pacheco. De un lado hay una especie de, ¿cómo se llama? Las patas de un escenario, no me sale. Bueno, como un escenario con sus patas que está hecho como de tela del traje de salir a trabajar, el traje de un oficinista, y la parte de arriba aparecen unos bigotes incluso, y atrás de ese telón, de ese escenario, hay un hueco por donde sale una escalera y al costadito, aunque está muy borroso, hay apoyados unos anteojos. O sea que la primera versión de para qué los ojos, para ver pasar la vida por la avenida, es la de una fachada laboral hacia afuera, pero que adentro uno puede ir a encontrar lo que hay adentro de ese pozo. O sea, los ojos como que el otro puede entrar en uno a través de los ojos. En la página de al lado hay una chimenea y hay un avioncito de papel que sale dando una vuelta como si fuera una flecha que va a buscar, que va a ir a caer a alguna parte. Esa es la otra acepción de los ojos para ver pasar la vida por la avenida, que es ir a buscar la imagen, ir a mirar como una flecha. Les hice cerrar los ojos al principio porque vieron que para llegar a esto tuvo que cerrar los ojos muchas veces Gabriel Pacheco, ¿no? Abre más y más. Este libro es bastante así. Y para cerrar les comento algunas cositas sobre lo que me parece que son paradojas que no tenemos que olvidar. Paradojas de vivir en la multiculturalidad y de respirar diversidad, como nos pasa a nosotros, donde pasan muchas cosas al mismo tiempo. Lo tenemos que concebir como contradicciones, no como que está mal. Esta imagen que están viendo ustedes es el día de la inauguración de esta muestra que habló, de la muestra de los 250 artistas que habló José. Y que por supuesto que todas las personas que ven ahí tienen todos los apellidos que se imaginan, pero fueron más o menos 900 personas a la inauguración, fue algo bestial. Pero quería hacer hincapié en que esta es la 10ª muestra nacional del Foro de Ilustradores y que la curiosidad de las muestras del Foro de Ilustradores es que no tienen curaduría, es que confiamos en cierto punto en el azar y confiamos en que cada artista va a poner lo mejor de sí. ¿Cuál es el criterio? El criterio no es que nos da miedo decir que no o seleccionar, vivimos seleccionando cosas. El criterio es mostrar en crudo lo que está pasando en ese momento en la ilustración argentina. Mostrar todo. En esta muestra hay
artistas que tienen 100 o 150 libros maravillosos y tienen 40 años de carrera. Hay artistas que tienen 10 libros y están todavía en la búsqueda. Hay chicos que empezaron a estudiar ilustración hace 15 días. En esta muestra hay todo. Para el que mira, eso da una frescura increíble. Y para los que participan de la muestra, es algo un poco emocionante estar junto con todos los demás al mismo tiempo. Esto a nosotros siempre nos trajo problemas en los lugares de exposición, porque los centros de exposición están muy acostumbrados a seleccionar, y esto pone un poco nervioso, porque es medio tirarse a la pileta sin saber si hay agua. Sin embargo, el resultado es interesantísimo. Pensamos que desde afuera, el editor que mira, el público que mira, el otro artista que mira, empieza a detectar un montón de cosas. Esa mirada se nos devuelve a nosotros lo que estamos exponiendo y aprendemos muchísimo. Y para nosotros es un acto enorme de aceptar la diversidad. Y es lo que en general más cuesta, es no sentir que uno tiene que dominar todo y que tiene que acomodar todo a su gusto, sino que aparecen voces, pensamientos distintos a uno, aparecen ideologías distintas a uno, aparecen estéticas que uno por ahí jamás adoptaría. Bueno, hay que poder soportar la idea de estar todos al mismo tiempo y todos con el mismo tamaño de cuadro. Después, algo que tiene que ver con... se ve todo increíblemente estirado, les digo, porque este dinosaurio es bien longilíneo, ¿no? Acá se ve todo así. Les quiero contar a través de... Ya estoy terminando, José, ¿eh? A través de un libro que hice hace muchos años, algunos avatares del tema de la historia de un libro, la diversidad, la multiculturalidad. Este es un libro que yo lo hice para mi hijo cuando era chiquitito, en el año 2001. Él era fanático de los dinosaurios y se me ocurrió hacer un libro donde se presenta un dinosaurio y nadie se da cuenta, y que era como el deseo de mi hijo de ver un dinosaurio que no fuera un hueso o un muñeco, sino un dinosaurio de verdad corriendo y que uno lo pueda acariciar como un cachorrito. Realmente lo hice por una cuestión así de darle el gusto a mi hijo. Lo primero, este libro tuvo una historia rarísima, y es que lo primero que me pasa es que tengo que vencer el prejuicio estético de que yo hace mucho tiempo que no dibujo así o no pinto así, ahora lo haría distinto. Y entonces, de entrada, a veces me da vergüenza mostrar ante un montón de otros ilustradores algo de lo que yo por ahí no defiendo estéticamente en este momento. Y sin embargo, se los muestro valientemente porque este libro tiene una historia impresionante. Y es la siguiente. Enseguida entró en la lista de honor IBI en Suiza, ¿no? Representando a la Argentina. Cuando yo iba a firmar este libro a la Feria del Libro, empezaron a aparecer a lo largo de los años grupos de escuelas de chicos discapacitados o adultos discapacitados que amaban a este dinosaurio, porque este es un dinosaurio que siempre está muerto de miedo, se asusta mucho de los demás, del fueguito, de todo, se asusta de su propia imagen, ¿no? Y se sentían muy identificados y lo estaban usando en las escuelas como el símbolo de la escuela. Entonces me venían a conocer y me mostraron las fotos de las aulas donde estaba esta imagen como que era el representante de ellos. Porque ellos se sentían que ellos eran unos tiernos, pero que los demás los veían como unos monstruos. Realmente a mí me sorprendió muchísimo porque yo no lo hice para nada enfocada hacia ahí, sino más bien hacia los malentendidos visuales que hay entre las personas, que todos creen ver otra cosa, ¿no? Después pasó que unos años después, este libro siguió andando, se sigue reeditando, y el Plan Nacional de Lectura decide
hacer una edición económica, pero de muchísimos miles de ejemplares para repartir gratuitamente en todo el país y para trabajar en los talleres del Plan Nacional de Lectura. Yo soy una de las talleristas del Plan Nacional de Lectura y es un libro destinado a chicos de 5 años. Una de las sorpresas que me llevé bastante agridulces es que en el interior del país, por ejemplo en la provincia de La Rioja, o sí que son provincias muy devastadas culturalmente, este libro se usaba en las escuelas secundarias industriales. O sea, lo estaban leyendo chicos de 18 años que iban a ser técnicos mecánicos. Yo fui a una de esas, yo pensé que era un error, porque cuando caí en La Rioja me llevaron a una escuela industrial y pensé que se estaban equivocando. Y digo, no, pero mira que yo soy Mónica Güell, yo pensé que me llevaban a un jardín de infantes. Y para mi sorpresa bastante triste, los chicos no solo les gustaba, sino que lo leían muy mal, leían con mucha dificultad. Así que fue otro de los datos que empezó a llenar la historia de este libro. Y luego, en el 2008, creo, me invitó a la feria acá de Madrid, Liber, para un año que estaba dedicado a Sudamérica, a trabajar este libro con los chicos que son hijos de inmigrantes que viven en Madrid y que los padres trabajan todo el día y los chicos van solo a la escuela a medio turno, entonces el resto del turno van a una especie de centros, que no me acuerdo cómo se llaman, que pone la municipalidad, con voluntarios de la universidad, y es como una guardería, no es una escuela, es una guardería. Ir a esos lugares para trabajar el tema de la mirada, porque eran chicos muy atacados por ser inmigrantes, pero a su vez eran chicos muy agresivos. Una cosa que le conté a Carmen el día que la conocí es que, para mi sorpresa, yo fui con la mejor onda pensando, bueno, los voy a ayudar, y a los 5 minutos los quería matar, porque vi otro aspecto de la ayuda, y es el lugar horrible del pobrecito. El lugar horrible del pobrecito. Y bueno, pobre, hay que ayudarlo porque no puede. ¿Cómo eran estos chicos? Estos chicos eran indolentes, eran indiferentes, eran despectivos, no tenían interés en nada, no tenían ningún interés. Y eran chicos que uno les daba ganas de hacer despertate, ¿no? O de, bueno, salí a jugar a la pelota, no se hace algo. Pero eran chicos así. Entonces, una de las cosas que yo iba a trabajar con este libro era que, a pesar de que uno se siente un tierno, los demás sí nos ven como una amenaza si nosotros nos mostramos agresivamente. La verdad es que después terminé trabajando otra cosa, terminé trabajando el entusiasmo y ir a buscar por algún costadito, desarmar esa sensación de que uno no vale nada y uno abre la boca y el Estado da, que era lo que pasaba acá, ¿no? Así que fue muy sorprendente para mí, fue choqueante encontrarme con esto. Y por último, de este libro, ahora el mes pasado se volvió a hacer otra edición grande, me llamó la editorial muy contenta por eso y qué sé yo, por una curiosidad que pasa en Latinoamérica y que no pasa en Europa, y es que a nosotros no nos importan las novedades. Es decir, en Europa, para las veces que trabajamos nosotros acá o mis amigos, sabemos que si un libro no la pega bien en los primeros meses, adiós libro. Allá no, allá se le da mucho tiempo. Creo que porque cuesta mucho esfuerzo hacerlo, entonces se le da tiempo de maduración. Y si un libro no anda muy bien al principio, no importa, se lo deja estar, que vaya entrando. Y a lo mejor a los 4 o 5 años empieza a crecer la venta de ese libro. Porque los libros tienen caminos diferentes. Por otro lado, todos sabemos que el momento de comprar y el momento de leer no tienen nada que ver. Uno muchas veces compra cosas por un deslumbramiento momentáneo y después no es el libro que uno lee y por ahí uno vuelve a tomar un libro que tenía de hace 5 años que es más interesante o que nos sirve más. Entonces, por último, digamos, este libro, a pesar de que estéticamente yo ahora haría una cosa muy distinta, quiero decir que pienso que un buen libro no tiene nada que ver con que sea lindo. Nada que ver. Mejor si es lindo, seguramente, pero tiene que ver si es lindo, si el tema es la belleza en el libro. Si no, es secundario que sea
que esté de moda o... Lo importante del libro es otra cosa. Hay una unidad del libro mucho más importante que la belleza de la ilustración. Lo digo porque los ilustradores somos muy propensos a deslumbrarnos solo por lo que dialogamos entre nosotros, por la estética que vamos construyendo entre nosotros, y a veces nos olvidamos de que el libro es otra cosa y tiene una vida muy interesante. Y ahora sí, cierro mostrándole los poquitos catálogos de países latinoamericanos que tengo encima. Tengo muy pocos, aunque hay más, porque por esto que les contaba, de que es muy difícil comunicarnos entre nosotros y estamos en eso. Recién ahora empiezan a ver las primeras acciones de ilustradores a nivel Latinoamérica, por ejemplo, el Ilustradero de México. Se asoció con SM de México en el catálogo iberoamericano, que creo que va por la segunda o tercera versión, no me acuerdo. Los ilustradores ecuatorianos todavía no tienen organización, recién están haciendo sus primeras muestras colectivas. Ese es el catálogo de su primera muestra colectiva. El catálogo When Cows Fly, que es cuando Argentina fue país invitado de honor en Bolonia, que para nosotros no solo fue muy hermoso y prestigioso, sino que fue cómico, porque nosotros somos una institución que no tiene autoridades, no tiene personería jurídica, no pagamos cuota fija, somos absolutamente anarquistas, hippies y anti-establishment. Y llegamos a tener nuestro stand de 400 metros cuadrados en Bolonia y no lo podíamos creer. Decíamos, se van a dar cuenta, se van a dar cuenta. No se dieron cuenta. Bueno, termino con esta imagen porque así como al principio les mostré ese esquema de Sudamérica con sus conexiones radiales hacia Europa, lentamente está despuntando esto, que son unos ciertos cruces entre los ilustradores de los países latinoamericanos. Vamos a ver qué pasará en algunos años y por ahí podemos llegar a tener realmente un evento latinoamericano potente. Bueno, espero, fui lo más rápida que pude y por supuesto me tragué libros maravillosos, pero era imposible meterlos en esta charla y espero haberles dado un panorama de más o menos en qué andamos los que hacemos libros en Latinoamérica. Muchas gracias. Este libro que se llama La Línea, sí. Cuando les cambiaron el color azul, ¿fueron los autores que lo cambiaron o no? Mira, te cuento, Ajax ya se había muerto y Beatriz, que vive acá en Barcelona, le dio la autorización. O sea, la idea se le ocurrió a Isvan y Beatriz dio la autorización. Te quiero contar algo cómico, y era que nosotras estábamos en la editorial cuando fue esa conversación telefónica. Cuando digo nosotras, somos tres amigotas, que seríamos re matrioshkas las tres, que es la ilustradora Nora Gil, la escritora Graciela Repun y yo. Estábamos las tres sentadas así, grandotas como somos, así, y hablando ellos por teléfono con Beatriz sobre esto. Y nosotras nos mirábamos así y me decían, ¿qué están haciendo? Porque era muy extraño cambiar el color de... Beatriz lo aceptó. Yo te digo que en un primer momento yo no estaba de acuerdo. Después cuando vi el libro, como pasa siempre, me dio una sorpresa. Es sorprendente cambiar un elemento y volver a leerlo, ¿no? Pero sí, no sé si a Ajax le hubiera gustado, no lo sé. No, porque cuando tú concibes un libro con esta idea tan política... Era el centro del libro. Podrían haber hecho un libro con dos caras, empezar la versión por un lado y la otra versión por el otro. Se lo vas a tener que preguntar a Isvan, que es porque el director. es como cambiar un poco el espíritu de un libro, aunque después le puedas dar otra... Sí. Porque tiene una visión muy abierta, ¿no? Pero... yo no sé. Sí, es difícil digamos, es contradictorio, digamos. Nada, felicitarte por esta exposición tan bonita que has hecho y tan buena, que nos aparte como has planteado, ¿no? Por los temas, como lo has ido trabajando. Gracias, Carmen.
Debido a las exigencias muchas veces de las editoriales, ha habido muchos trabajos que se hayan quedado en el papel, que no hayan sido felizmente sacados a la luz porque se haya dicho, bueno, hasta aquí puedo llegar, ¿no? Que yo sepa, ninguno. Mira, hay una diferencia, parecen dos planetas diferentes, los editores de Estados Unidos y el resto de los editores. Todo lo que conté de esos prejuicios y esos preconceptos y esas indicaciones que se meten hasta... Yo le contaba ya el otro día, yo en un dibujo había hecho un nene en un recreo agarrándole hacia otro, ¿viste? Cuando están corriendo. Y me decían, no, esto es terrible, esto va a traer toda la comunidad latina, va a saltar. Y eso pasa solo en Estados Unidos. En el resto de Latinoamérica los editores son personas muy interesantes. Vos sabés que son interesantes en serio. La mayoría provienen de filosofía y letras, la gran mayoría. Pero ahora hay un grupo de editores que también provienen de otras ramas, por ejemplo, de las artes visuales. O de alguna otra, de la arquitectura también. Y son personas que se meten muy poco, te escuchan el proyecto, te dicen adelante, por ahí te dicen si va a entrar en una colección, las normas de la colección, tamaño, cantidad de páginas, te dejan en libertad absoluta y solo te señalan algo que en general es muy interesante. Así que nada, los editores de Latinoamérica son muy piolas. Aprovecho para hablar de otro tema. Antes, digamos hace 15 años, el editor era el que verdaderamente decidía en la empresa. Era el que marcaba la línea editorial, la línea estética, todas las elecciones. Y vos sabés que en los 90 y el año 2000 empezaron las compras de las multinacionales, editoriales tradicionales argentinas o brasileras, que eran muy potentes. Por ejemplo, la editorial sudamericana, que es la editorial que descubrió a García Márquez, que descubrió a Cortázar, eran editoriales de un peso intelectual increíble. Fueron compradas en su principio por Bertelsmann, la empresa alemana, y ahora son de Random House Mondadori. No te puedo explicar cómo cambió el lugar del editor y cómo cambió la producción. El lugar del editor, ahora el que decide todo es el gerente de marketing, que generalmente proviene de otro, no viene del mundo editorial. Por ahí fue el gerente de marketing de una fábrica de zapatillas y cae después en una editorial. Y el editor es un contratado temporario que está todo el tiempo preocupado por perder el trabajo. Entonces lo que hace es tratar de ajustarse al gerente de marketing. En la producción, ¿cómo se traduce eso? Una estandarización total y una baja de la producción local muy grande, porque las compradas por multinacionales en realidad nos usan como boca de expendio de las cosas que se producen acá. Entonces, por ejemplo, Sudamericana antes tenía una producción anual, suponete, de 200 libros, ahora hace 24 libros por año. Sudamericana de Argentina, de infantil. Pero ¿cuántos vende? Vende 3.000, porque vende Harry Potter, vende todo, que es todo lo que llega ahí. Y las que se están salvando, o las que están siendo como eran los monasterios en la época oscura, que son los lugarcitos chiquitos donde se sigue cultivando y sigue creciendo, son estas pequeñas editoriales. Casi todos los libros que les mostré son de editoriales pequeñas, no compradas por multinacionales. Buenos días, quería felicitarte por tu charla, me ha parecido muy bonita y muy interesante. Y a colación de lo que estabas diciendo ahora, parece que me has leído el pensamiento, porque iba a hacer una aportación, pero me la has robado, has dicho exactamente lo que iba a decir yo. Lo que comentabas de que solamente has visto en Estados Unidos esa especie de indicaciones absurdas, lamentablemente en España hemos importado el sistema americano. Se ven muchos más editores estúpidos que editores inteligentes y eso pasa muchísimo. Yo, por ejemplo, tuve que ilustrar también personas negras y me pidieron que suavizase los rasgos. Es que yo lo veía tal cual. Soy un ilustrador figurativo bastante hábil y me dijeron, es que si lo haces con esos labios y con esas orejas parece un mono.
Y entonces le dije yo, estoy dibujando los rasgos específicos de su raza. Créeme que si quisiera que pareciese un mono, se vería un mono. Soy capaz de hacer un mono. Si el mono lo ves tú, el racista eres tú, no yo. Y se molestó muchísimo. Un compañero mío de estudio le pidieron dibujar una vaca, pero por favor que no se le vieran las ubres, porque es desagradable. Y dijo, entonces te dibujo un toro. Y dice, no, no, es una vaca. Otro compañero mío de estudio tuvo que dibujar un zoo y dibujó unos niños y las personas visitando el zoo. Y los animales estaban del otro lado de unas piedras, en una charca, y llamó el editor diciendo, pero por Dios, pinta unas verjas o una barandilla que las personas se pueden caer al foso de los tigres. Y dice, es un dibujo, no se caen. Ahí, para. Ahí me sale la arquitecta, estoy de acuerdo con tu editor. No, quiero decir que se fijan en detalles completamente absurdos y están limitando lo políticamente correcto o las cosas como deberían ser, están capando la diversidad, la creatividad, y eso se ve muchísimo. Había hecho aquí unas anotaciones, precisamente decía que la diversidad temática, formal, estética y de contenidos y todo eso se está poniendo en riesgo por lo políticamente correcto, por la pérdida de las señales de identidad que se nos piden cuando dibujemos negros que parezcan blancos. Eso me parece absurdo. Y sobre todo ahora también una cosa que me toca muy de cerca es que estoy luchando con todas las editoriales. Bueno, aparte de ilustrador, pertenezco a una asociación de ilustradores y estamos ahora activamente intentando que no se estandarice el uso de los bancos de imágenes, porque ahora los editores quieren poder coger la ilustración de cualquier ilustrador y poder usarla en cualquier publicación de cualquiera de las empresas. ¿En serio? ¿Eso ocurre? Sí. En SM, en Santillana, sí, hombre, sí. Y es así, tú entregas con el contrato firmas la cesión de los derechos para que esa misma imagen pueda usarse en Sudamérica, en cualquier parte del mundo, donde esté esa editorial, en cualquiera de las empresas del grupo, para ilustrar cualquier contenido de cualquier libro. Terrible. Es horrible, porque tú haces una ilustración para un libro en concreto, para un contenido específico, con una técnica que te ha pedido o te ha sugerido ese texto, y que lo desvinculen de ahí y puedan hacer libros de patchwork, de corte, de relleno. Y ese es el hoy por hoy, está existiendo. Y además que es que te pagan 7 euros brutos por cada reuso. Es absurdo. Entonces yo creo que hemos importado el sistema americano de multinacionales que decía, y creo que tenemos que luchar con todas nuestras fuerzas para reivindicar el trabajo diverso, propio, de autor, y por las editoriales pequeñas. Nada más que eso. Vos sabés que cuando comentabas lo de los editores, yo hay muchas anécdotas que no conté para no hacerla larga, pero mira, me hiciste acordar de una que fue increíble, también en el libro de Martin Luther King, que creo que es mi joya de las absurdeces que piden los... resulta que yo en la tapa tenía que poner a los 5 protagonistas con un pizarroncito con las cosas de la preparación de la fiesta. El símbolo que puse adelante de todo es el símbolo de la paz. Digamos, los 2 dueños del símbolo de la paz son John Lennon y Martin Luther King. Así que digamos que estaba totalmente en su derecho. Y ahí me corrigieron que estaba todo muy bien en la tapa, pero que saque el símbolo de la paz. Entonces le pregunté bueno, no sé por qué. Porque estamos en guerra, me contestaron. Me dejaron sin palabras. Ese libro fui muy mercenaria, porque yo lo hice porque me pagaban muchísimo. Era un libro que es un desastre, como podrás ver, ¿no? Le comentaba a José, y que creo que estará en el texto del catálogo, es que para mí no es muy importante el estilo. A mí no me importa el estilo, a pesar de que comercialmente no me sirve, porque es mucho mejor tener un estilo, ser reconocido muy fácil y ayuda a las ventas y ayuda a los distribuidores, por ejemplo. Pero realmente como artista no me interesa. Una cosa que siempre me llamó mucho la atención como diferencia es que a los actores, por ejemplo, cuanto más dúctiles, no sé, más valorados. Y a los ilustradores, cuanto más dúctiles, no sé, es como que es una desgracia ser dúctil y es preferible mantenerte en una línea y en una primera imagen inmediata que te entra en la retina que vos ya... Yo igual no me importa, o sea, más allá de eso, yo no, la verdad es que no hago libros por dinero, aunque vivo de esto, pero no es el objetivo ganar más y más dinero, si no hubiera seguido en la arquitectura que ganaba muchísimo más.
Lo hago por una razón más bien de felicidad o de interés, ¿no? De curiosidad. Y lo que me pasa es que cada libro, o por el tema o por el modo en que está escrito, me gusta investigar todo de nuevo y pensarlo todo de nuevo. Y le contaba a José que yo me siento bastante como que yo dejo que aparezcan mucho los errores, como si fueran pistas de una obra de Sherlock Holmes o algo así, y vas buscando, buscando hasta que al final, cuando terminas el libro, descubrís quién era el asesino. Y después ya sé quién es el asesino. En el siguiente libro quiero ir a descubrir otro crimen, ¿no es? Entonces me pasa eso con la técnica también y con los materiales también, y es que en cada libro me tienta probar otra cosa. Yo tuve igual algunos periodos en que trabajé mucho con acrílico, primero porque vengo de la pintura, porque yo estudié pintura antes que ir a la escuela, y recién empecé a dibujar en la Facultad de Arquitectura, así que yo pienso mucho más con pinceles que con lápiz. Y me venía muy bien porque yo soy muy rápida pintando, entonces hacía muchos libros al mismo tiempo y me facilitaba las cosas. Pero tengo colecciones enteras que están hechas como un boceto, así nomás en lápiz trabajado con la compu. Bueno, este libro sí, en este libro es muy importante haber trabajado el acrílico y la textura, porque como era un chico de la calle, que para mí la gente no lo ve como un nene, si uno estuviera en su coche en el semáforo y ve a su hijo, a su sobrino, a un vecinito, ahí le dice, ay, Carlitos, vení, salí de ahí, cuidado, corres peligro. En cambio, si uno ve a un chico de la calle, le parece que está ahí, igual que está el semáforo o que está un banco de la plaza, y entonces uno lo considera como parte del mobiliario urbano y no se preocupa por eso. En ese sentido, lo dibujé como si estuviera pintado sobre una pared o, por ejemplo, te muestro acá, o ves que acá el pasto se vuelve como un mantel y él está pintado sobre las rayas del mantel, es como si no tuviera piel propia. Es el único libro donde dice eso, porque acá el tema era, yo no hago chicos con piel así, en este libro es así. Tengo muchos libros hechos en acuarela, otros en tinta, otros en plumín, hay libros que mezclé con fotografía, la fotografía me encanta. No sé, hice muchos libros con collage. Tiene que ver con que para mí el uso del material tiene todo que ver con el significado. Uno está tirando todo tipo de ideas con el material que pone y con el uso que le da. Entonces, por eso no tengo uno. Lo que menos me gusta es digital, pero no por el resultado, que me encanta, sino porque no me gusta estar en la computadora. Yo soy vieja y a los viejos nos gusta hacer cosas con las manos. Mis hijos, por ejemplo, no tienen ningún problema en estar 8 horas en la pantalla, yo no lo aguanto. Bueno, muy bien. La conferencia se ha extendido un poquito con respecto a la programación. No es un defecto, yo creo que ha sido una virtud y que no importa, estamos relajados y estamos interesados. Lo digo porque, si os parece bien, y con la autorización de Olaya y de Elena y Gustavo, cambiamos un poco el programa, hacemos ahora la pausa y continuamos después. ¿Os parece bien? Entonces, la pausa la vamos a hacer un poco más breve, 15 minutos, por favor. ¿De acuerdo? Gracias.